Buena gente, ¿cómo andan? Bueno, este video corresponde a la clase número 4, en la cual abordaremos el surgimiento del Estado como una problemática histórica y especialmente haré referencia al texto de Elman Service, que corresponde a su libro Los orígenes del Estado y la civilización, y especialmente nosotros tenemos el capítulo 4, ¿sí? Para estudiar. Ahora bien, el gran objetivo general de esta clase, tanto en el texto de Service como en el texto de Redman, vamos a decir que estaba vinculado a situar el problema del surgimiento del Estado en tanto una cuestión o una problemática histórica, paréntesis, e historiográfica también, porque tiene que ver con lo que se dijo sobre el tema, cierro, con una problemática histórica propia de la historia antigua del Oriente, ya que hacia finales del cuarto milenio antes de Cristo, tanto en el sur de Irak y en Egipto, surgió esta institución que para ese momento era novedosa, que es el Estado. En este sentido, a partir de este fenómeno, de este proceso de surgimiento del Estado, nosotros buscaremos también delinear algunas de las características principales del Estado en estas sociedades del Antiguo Oriente. Ahora bien, puntualmente, vamos a indagar en este video, en especial, vamos a ver esta propuesta teórica de Elman Service para entender cómo surge el Estado, ¿sí? Nos centraremos especialmente en lo que él llama una sociedad de jefatura, ¿sí? Y la transición a un Estado. Voy a abrir un paréntesis. Sociedad de jefatura es un concepto que ha sido, muy trabajado desde la antropología y desde, digamos, ciertas perspectivas evolucionistas para explicar cómo surge el Estado, ¿sí? Y a la cual, Service ha hecho un aporte muy grande. Bueno, y finalmente, ¿quién es Service? Service es un antropólogo, ¿sí? Es un antropólogo norteamericano, ha hecho estudios etnográficos en Latinoamérica y durante toda su vida se ha interesado muy particularmente en lo que nosotros llamamos la evolución cultural y el desarrollo de las formas diversas de integración y solidaridad social, todo en sociedades preestatales. Es un aporte clave al que ha hecho durante la segunda mitad del siglo XX a los estudios sobre la evolución cultural, las formas de organización y las transiciones entre sociedades estatales y no estatales. Veremos también que Service parte de ciertas categorías weberianas, ciertas perspectivas weberianas desde su punto de vista, el Estado responde mucho a lo que Weber ha llamado el monopolio de la violencia legítima. Indagaremos un poco más cuando trabajemos sobre el texto, ¿no? Pero bueno, esto es como un marco para entender desde dónde habla Service. Un paréntesis súper breve. Service no solamente luchó en la Segunda Guerra Mundial, sino que se enlistó para luchar durante la Guerra Civil Española del lado republicano. Pero también es muy interesante que, siendo norteamericano, haya decidido hacer esto. Bien. ¿Cuál es el contexto temporal al cual nos abocaremos? No voy a adentrarme en la historia de los acontecimientos, pero sí es importante que sepamos que cuando hablamos de surgimiento del Estado, nosotros vamos a hablar a grandes rasgos de dos momentos, tanto en el sur de Irak como en Egipto. Tenemos, por ejemplo, hacia finales del cuarto milenio, lo que nosotros llamamos el momento de la difusión de la cultura Uruk, ¿sí? Y en el caso de Egipto, ese momento de la unificación que se fecha entre el año 3200 diría, y el 3100 a.C. Estos son los momentos en los cuales surge el Estado tanto en Irak / Mesopotamia como en Egipto. Y acá tenemos la contextualización espacial, para que sepamos. Tenemos por un lado, voy a marcarlo, acá tenemos Egipto, ¿sí? Y acá tenemos, y esto es muy importante, gente, por favor, Mesopotamia. Pero si ustedes se fijan de Mesopotamia, yo estoy marcando el sur de Mesopotamia, que si ustedes recuerdan es el lugar donde surgieron las ciudades sumerias, ya que más al norte tenemos las ciudades acadias. Bien, paso. Bueno, para entender el texto de Service, creo que hay 5 claves de lecturas que deben tener en cuenta. Por un lado,
¿Cuál es la concepción del Estado en Service? Esto ya lo mencioné brevemente. Veremos que en Service el Estado está vinculado no tanto con la explotación de una clase sobre otra, paréntesis, él habla de desigualdad social en el Estado, de una clara desigualdad social, pero no deja tan en claro esta cuestión de clases y de explotación como, por ejemplo, en otros textos veremos, ¿no? En el cual el Estado es un instrumento de cierta clase social para, digamos, mantener el control sobre el resto de la población y extraer un monto de plusvalía, ¿no? Para Service, el Estado está vinculado justamente con una matriz más weberiana, que tiene que ver con el monopolio de la violencia legítima. Otra clave de lectura me parece que está vinculado a lo que él llama una sociedad de jefatura y el rol del parentesco en estas sociedades de jefatura. Ya lo veremos. Una tercera cuestión está vinculada con su concepto de líder. ¿Cuál es el rol del líder en estas sociedades de jefatura? Voy a hacer un paréntesis acá y que me parece central, y es que el rol del líder, y él va a tomar la idea del líder carismático propuesta por Weber, es central en su lectura, y de nuevo lo analizamos y con su matriz teórica que parte de Weber. Voy a hacer un paréntesis breve nuevamente. Los 50 en Estados Unidos fueron un momento de profusión del estructural funcionalismo, así que no es para nada casual que Service tome, digamos, la matriz teórica weberiana para, digamos, explicar el cambio social. Una cuarta clave de lectura se encuentra más al final del texto y está vinculada con la distinción que hace entre costumbre y entre ley, que también es clave para entender cómo surge el Estado. Y en quinta instancia, me parece que esta sería como la gran reflexión, es cómo piensa Service que cambian las sociedades, ¿no? El gran tema en esta obra de Service es saber cómo se da el cambio social. Él busca entender el cambio social a partir de causalidades. Y desde su perspectiva hay una evolución social. Se pasa de sociedades más simples, de sociedades más primitivas a sociedades complejas, evolucionadas. En la página 90, Service deja clara la gran pregunta que, digamos, motoriza este capítulo. Voy a leerla directamente del texto. Dice: ¿cómo llega a ocupar un cargo una persona influyente, de suerte que cuando su carisma mengüe, el cargo puede ser ocupado por otra persona? En otras palabras, ¿cómo se convierte un poder personal en un poder despersonalizado, corporativo e institucionalizado? Acá está la gran cuestión en este capítulo. Service intentará dar cuenta de cómo una sociedad deja de tener un poder, un liderazgo vinculado justamente al carisma, y cómo ese carisma se institucionaliza y genera justamente otro tipo de organización social, más compleja, más evolucionada, con, digamos, formas de establecer el poder y el dominio mucho más estrictas, mucho más ordenadas, mucho más estables, ¿sí? Por eso yo también hace un rato decía que el gran tema en Service está vinculado a cómo se aparece el Estado y cómo se institucionaliza este Estado, ¿no? Él no está tan interesado, por ejemplo, con las cuestiones vinculadas a la clase social. En la página 91, él de hecho habla sobre la aparición de las jerarquías y de alguna manera de la desigualdad. Pero su interés es otro. Justamente es ver cómo ese carisma, de ese líder carismático, institucionaliza su liderazgo y se despersonaliza. El poder se despersonaliza. La respuesta que Service va a darle a esta pregunta, justamente, está vinculado con la posibilidad o la creencia de la aparición de una herencia, de las características de este líder que empiezan a heredarse, pero en un punto dejan de pertenecer a un hombre para pertenecer al Estado. Y esto me parece central en el texto. Tengo en este apartado también... acá voy a hablar un poco para que ustedes puedan ir viendo de qué van estas cuatro categorías para entender las organizaciones sociales.
Service piensa las sociedades en términos de una evolución social, de desarrollo social, arrancando con las bandas, que son sociedades pequeñas, poco complejas, tendiente a, digamos, a una igualdad. Pasaríamos a una tribu un poco más complejas, pueden aparecer ya, o sea, a diferencia de las bandas en donde seguramente sean cazadores y recolectores, acá podemos tener los inicios de una agricultura. Y en este capítulo, en este video y en el capítulo 4, él está interesado en la jefatura o cacicazgo. Sociedades sedentarias, agrícolas, digamos un poco más desarrolladas, un liderazgo algo más centralizado, una especie de élite o grupo de personas un poco más jerárquica que el resto. De alguna manera es un Estado pero en pequeño, ¿sí? La gran diferencia con el Estado, ahora la veremos justamente, está vinculada, por ejemplo, al rol de las leyes por escrito, ¿sí? En la jefatura y el cacicazgo todavía sigue existiendo la costumbre como, digamos, un método de coerción, la tradición como método de coerción, a diferencia de la ley escrita, ¿sí? En el Estado tenemos una sociedad altamente estratificada, algo un poco más diferente, un poco más difícil de ver en la sociedad de jefatura, ¿sí? Y acá, bueno, también voy a hablar un poquito para que ustedes vayan viendo las características, pausen el video y vayan viendo las características. Lo que nos interesa a nosotros puntualmente para este capítulo es indagar en estas dos sociedades, en la jefatura y el Estado. Y acá tenemos justamente las distinciones, ¿no?, entre ambas. Fíjense, la cuestión de la asociación política en especial. Acá aparece la idea de una lealtad al Estado, a diferencia de otro tipo de lealtades que en la jefatura, por ejemplo, siguen siendo lealtades al jefe o al linaje. Ya en el Estado empezamos a tener una lealtad vinculada a la institución estatal. Las organizaciones, las actividades económicas también tienen un rol central, mientras que en la sociedad de jefatura tenemos la agricultura extensiva. En una sociedad estatal vamos a tener una agricultura que está intensiva, con ciertas herramientas que permiten, digamos, maximizar esa producción. La aparición de una burocracia, eso es muy importante, burocracia inexistente en la sociedad de jefatura. Y finalmente, esta cuestión acá. Mientras en las sociedades de jefatura sigue existiendo un rol central del Estado, un rol central del parentesco, no es que en el Estado no exista, en el Estado, el Estado exige lealtades que trascienden al parentesco. Puede usar al parentesco, ¿sí?, como algún mecanismo para generar estas lealtades, pero las trasciende ampliamente. En el primer apartado hay un aspecto interesante que señala Service, que está vinculada a la distinción entre lo que podría ser una sociedad segmentaria o una tribu con una sociedad de jefatura. La sociedad de jefatura, justamente, hay un mecanismo vinculado al parentesco y a la herencia de este liderazgo, ¿sí?, que se transmite del líder justamente a su primogénito, por ejemplo, pero se transmite, digamos, de generación en generación. Y esto se distinguiría, por ejemplo, de la sociedad segmentaria, que es previa, porque justamente en donde aparecería la figura del gran hombre, que no llega a ser un jefe. Este gran hombre tiene, él dice, un magnetismo, un carisma magnético, un magnetismo que atrae a diferentes individuos, pero es muy lábil, es muy débil ese poder. Puede, digamos, reemplazarse al perder ese carisma. De alguna manera, lo que él está dando a entender es que las sociedades de jefatura son un poco más complejas y un poco más institucionalizadas que las sociedades previas, en especial, bueno, comparándola a esta sociedad segmentaria. Bueno, resulta también relevante dar cuenta de cómo desde la sociedad de jefatura se consolida, ¿no? Él da algunos indicios vinculados a la eficiencia de esta sociedad de jefatura. De hecho, en el primer apartado establece como una situación muy hipotética, en la cual una aldea A genera dos aldeas periféricas B y C, y ese rol preponderante que tuvo, y a partir de un entrecruzamiento entre,
habitantes de las diferentes aldeas, se logra, digamos, establecer un sistema sólido y legítimo para mantener el poder. Bueno, de alguna manera el Service sugiere que estas sociedades de jefatura son lo suficientemente sólidas a ver, en un punto podemos pensar en una eficiencia en un término muy similar a lo que nosotros pensamos en eficiencia, ¿no? Eficiente, ¿no? Una sociedad que logra, digamos, administrar de una manera óptima los recursos y que permite su propia reproducción. No obstante, en la página 115, él acá justo está leyendo, él señala que en algún punto estas sociedades, si bien son, digamos, están bien administradas, incluso pueden ser emuladas por aldeas vecinas que de alguna manera copiarían el modelo. Todo esto forma parte de su modelo teórico, ¿no? No obstante, en un punto puede haber una tensión, ya que dice, bueno, las sociedades de jefatura en un punto pueden ser lo suficientemente grandes como para ser administradas u ordenadas por un líder solamente y su séquito. De alguna manera se complejiza tanto esta sociedad de jefatura que este mismo modelo social no permite que siga reproduciéndose. Y en este aspecto quiero señalar, por ejemplo, algunos mecanismos que pueden llegar a encontrarse para, digamos, la desaparición de las jefaturas y los surgimientos del Estado, ¿no? Desde la concentración poblacional, es decir, una enorme cantidad de población que se concentra en determinado territorio y eso obligaría a tomar otro tipo de modelo administrativo. Acá voy a hacer un paréntesis, creo que este es un gran tema en Service, ¿no? Cómo él piensa el Estado, muy bueno, vinculado a las ideas weberianas, el Estado en tanto administrador de recursos, administrador de la violencia legítima. Cierro paréntesis, la concentración poblacional, ¿no? La fusión de dos diferentes jefaturas en la cual, bueno, se generaría, digamos, algo nuevo, o la fisión, una misma jefatura que no puede sostener la solidaridad interna, termina, digamos, partiéndose. Y eso generaría una nueva forma de organizar. Bueno, todos estos elementos tenderían a generar el Estado, ¿no? Todas estas formas de colapso de las sociedades de jefatura. Bueno, un ejemplo de las tensiones que se generan en la sociedad de jefatura las está dando en la página 115 y 116. Otro aspecto teórico que me parece importante señalar, él está realizando toda esta maquinaria epistemológica y teórica a partir de un trabajo de campo muy intenso en sociedades preestatales, en muchas tribus indígenas de Asia, de América. Entonces, de alguna manera, también tomemos con pinza todas estas cuestiones, todo este análisis que hace. Bien, y finalmente me parece que este es un aspecto central que marca Service para, entender la jefatura, ¿no? En tanto una sociedad entre la costumbre y la legalidad, es decir, no estamos hablando de tribunales institucionalizados, eso lo menciona en algún momento también, eso está vinculado a las sociedades modernas, pero tampoco podemos hablar de la costumbre la costumbre como el único, digamos, elemento coercionador, lo que también nos lleva a pensar otra cuestión, ¿no? Que la ley no necesariamente está vinculado con la fuerza, sino que las tradiciones, las costumbres, la norma consuetudinaria, ¿no? Lo que se acostumbra, también tiene un poder de fuerza, tiene una capacidad para, digamos, establecer un ordenamiento social. En la página 118, Service habla, de una situación en Papúa Nueva Guinea, leanlo, es súper descriptivo, del proceso legal Capauco, en la cual eso a él le permite establecer cuál es la peculiaridad de las sociedades de jefaturas con respecto a las leyes y las decisiones legales. El jefe funciona más como un árbitro, tiene, digamos, cierta capacidad de mediación, ¿sí? Y para intervenir en la conflictividad social, es decir, utiliza su influencia, digamos, para acercar a las diferentes partes conflictuadas a una solución. Y es diferente a dictar una sentencia, es diferente, digamos, a todo el proceso jurídico que se lleva a cabo en las sociedades
en las sociedades complejas, ¿no? En las sociedades con un Estado. Y un segundo aspecto para cerrar justamente esta legitimación de la autoridad en la sociedad de jefatura está vinculado con la legitimidad desde un punto de vista sobrenatural para esta sociedad, en la cual también está imbuido el parentesco, ¿no? Porque se establece una serie de sucesiones generacionales, una legitimación que es previa, ¿no? De las generaciones de un ancestro, de un antepasado, pero también, digamos, con el mundo de los dioses, con el mundo mítico. Todo esto le otorga, digamos, encarna, digamos, a esta sociedad desde en un punto, ¿no? Porque empieza a haber una legitimación ideológica muy fuerte, con lo cual este también es un refuerzo no legal para Service, porque esto no está escrito en un lado, está vinculado con cómo los individuos se vinculan con el mundo en sí mismo, y el mundo sobrenatural es central para, digamos, construir una subjetividad propia como parte de esa comunidad, ¿no? En este punto me parece central que muchas veces el jefe es como uno de los encargados o el encargado directamente de vincularse con ese mundo sobrenatural, o digamos la familia del jefe, ¿no? Creo en un momento incluso del ejemplo de una hija de o parte de la familia de puede estar vinculada al ejercicio sacerdotal. Bueno, todas estas cuestiones nos permiten dar cuenta de, digamos, las polivalencias que se encarna en esta sociedad de jefaturas y todos los elementos que le otorgarían coherencia interna, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, y acá voy a cerrar, se distinguen del Estado, pero al mismo tiempo en el Estado nosotros vamos a poder ver un montón de estos elementos. No es que todo esto, todo lo que tiene que ver con la costumbre, el mundo sobrenatural, el rol de un líder, todo queda reducido a la sociedad en jefatura. El Estado, en los estados también vamos a ver muchos de estos elementos metamorfoseados. No van a ser de la misma manera y con la misma intensidad, pero van a poder vamos a poder dar cuenta de muchas de estas cuestiones, analizar las fuentes estatales. Y no como una pervivencia de un primitivismo. Quiero ser clarísimo con eso. No es una pervivencia de una sociedad primitiva, sino que estamos hablando de maneras que el Estado encuentra para garantizar el ejercicio de su poder. ¿Sí? El Estado y, digamos, aquellos que administran ese Estado. Cierro acá, les agradezco que me hayan escuchado y bueno, cualquier cosa estamos en contacto, nos vemos el miércoles.